tú ya tienes el material rodante, que son los ferrocarriles, si ya se inició, si les tenemos esto, tenemos dos opciones, o lo dejamos oxidándose o lo ponemos a funcionar para la ciudadanía. Entonces, acá también, nuevamente, yo quiero proponerte soluciones y no, digamos, quedarme en el problema. O el Ministerio de Transportes podría claramente incorporar este supuesto, esta figura de la Municipalidad de Lima si quisiese y aprobar ese reglamento. Es un decreto supremo, ni siquiera es ley. Y claro que si hubiese la voluntad, más que, bueno, política y técnica, porque sí existen los espacios técnicos, se podría solucionar. Y yo creo que el Ministerio podría ser más proactivo. Y acá... Alcalde, y así ha venido escalando esto entre las dos autoridades. En principio, si tenemos a el MTC y a la Municipalidad de Lima enfrentadas, ¿se puede avanzar con estos proyectos tan importantes para la ciudad? No, en realidad, digamos, la pelea que tendríamos que ver acá es por ver quién quiere solucionar el problema. Como te mencionaba antes de empezar, ¿qué hacemos con una infraestructura que ya empezó? El caso de la Vía Expresa Sur. ¿No? La dejamos paralizada, finalmente la necesidad pública sí existe, no es un proyecto que se ha gestado ahora, sino que ya tiene casi más de 10 años y que de hecho ha tenido toda una secuencia contractual. Entonces, es un proyecto necesario para la ciudad, para Lima metropolitana. ¿Qué hacemos con un proyecto así si ya se empezó? ¿Lo dejamos simplemente, dejar el intercambio verbal o nos ponemos a resolver algo que es necesario para la ciudadanía? Ahora, justamente hablando de Vía Expresa Sur, un proyecto que también está empujando a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Lo que hemos sabido esta semana y ha generado nuevamente el enfrentamiento es que el MTC le ha abierto un procedimiento sancionador y amenaza, y eso es interesantísimo, el MTC amenaza a la Municipalidad Metropolitana de Lima con una multa no de 60.000 soles, una multa de 160 millones de soles. Es decir, a mí me parece increíble que una institución quiera poner una multa tan grande a otra institución. ¿Esto es normal? A mí me parece un poco excesivo. Para ser franca, como empezaba, creo que acá tendrían que ponerse de acuerdo en ver quién soluciona y ambas partes tienen cómo solucionarlo. Este proyecto tiene un instrumento de impacto ambiental que venció, no tengo ahora la fecha, pero que ya es caduco. Pero acá lo que hay que ver es que la norma o el marco regulatorio no se pone en los supuestos, digamos, reales, como el que puede ser este caso. Por ejemplo, este EIA ya caducó. Sin embargo, el entorno no ha variado, no ha habido un cambio ambiental o parámetros técnicos que te hagan pensar de que el estudio de impacto ambiental que era anterior no pueda ser utilizado. Y, por ejemplo, al día de hoy, el reglamento y la norma no te permite utilizarlo, sino te tendría que exigir volver a hacer un estudio de impacto ambiental para llegar más o menos a los mismos parámetros. Eso es uno. Lo otro, en el caso de aquellos proyectos que no tienen estudio de impacto ambiental aprobado, se les considera como que están fuera del sistema de evaluación de impacto ambiental, CIA. Y estos proyectos que, por ejemplo, estuviesen dentro del CIA, sí podrían adecuarse a un instrumento complementario que se llama el PAMA, el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental. Entonces, en este caso, la Municipalidad de Lima, por tener caduco este estudio de impacto ambiental, no puede ni actualizarlo, ni tampoco puede recurrir a un PAMA. ¿Qué se tendría que hacer? Ver una forma más expeditiva de poder actualizar el estudio de impacto ambiental o simplemente colgarse del anterior y si hubiese alguna modificación no sustancial, ir al instrumento que corresponda y hacerlo de manera más corta. Entonces, es decir, de lo que entiendo que me dices es que si hubiese voluntad política, sí, las autoridades, el MTC se pusiera de acuerdo con la Municipalidad de Lima, sí se podría avanzar con el proyecto, pero se está optando por amenazarlo con una multa de 160 millones de soles. La fiscalización puede ir por un camino. Finalmente, ese es un tema ambiental y le corresponde a la Dirección de Asuntos Ambientales tomar los temas de fiscalización. Yo me concentro en la obra y en el servicio público que es necesario para la ciudadanía. Y claro que si hubiese la voluntad, más que política y técnica, porque sí existen los espacios técnicos, se podría solucionar. ¿Y por qué te digo esto? A octubre del año pasado, del 2024, se ha prepublicado la modificación del reglamento de protección ambiental del sector transportes. Y ahí se están incorporando algunos supuestos para este tipo de situaciones. El Ministerio de Transportes podría claramente incorporar este supuesto, esta figura de la Municipalidad de Lima, si quisiese y aprobar ese reglamento. Es un decreto supremo, ni siquiera es ley. El alcalde López Aliaga acusa al MTC de acoso político justamente por estas multas. ¿Tú lo ves así? Yo creo que el Ministerio podría ser más proactivo. Y acá yo también quiero diferenciar, habiendo sido de autoridad, el ministro es una autoridad política, sí, pero están los técnicos y para eso está el viceministerio de Transportes. El viceministro tiene a su cargo la Dirección de Asuntos Ambientales y tiene todas las instancias técnicas para poder tomar las decisiones e informar al ministro. Y desde el punto de vista técnico, además, y como exministra, estas dos obras importantes, Vía Expresa Sur por un lado, Tren Lima-Chosica, ¿cuán importantes son para el ciudadano? Bastante. O sea, en el caso de la Vía Expresa Sur, como te mencionaba, no es un proyecto que haya salido del sombrero o de la idea de alguien, ya venía programado hace mucho tiempo. En el caso del tren de Chosica-Lima, es un proyecto que se ha querido impulsar desde el Ministerio de Transportes desde hace gestiones anteriores, o sea, no es algo que se le ha ocurrido recién a la Municipalidad de Lima. Ahora, yo hubiese empezado de una manera distinta, hay un orden, digamos, que el procedimiento indica, sin embargo, si tú ya tienes el material rodante, que son los ferrocarriles, si ya se inició, si el Estado ya apostó, le hace Estado, Municipalidad de Lima, porque no será el Ministerio de Transportes ni la ATU, pero sigue siendo el Estado peruano. Tenemos dos opciones, o lo dejamos oxidándose,
o lo ponemos a funcionar para la ciudadanía. Entonces, acá también, nuevamente, yo quiero proponerte soluciones y no, digamos, quedarme en el problema o en las disputas que puedan existir. Porque la sensación que hay en este momento, ya después de conversar con varios técnicos, expertos, exministros, es que sí, pues pareciera que más bien la chamba del ministro de Transporte se ha dedicado en las últimas semanas a ponerle trabas o decirle no al alcalde de Lima. Cuando, por ejemplo, y me consta, porque no solamente mi gestión como ministra, que sí tomamos ese liderazgo de, por ejemplo, cuando venía un gobierno regional y tenía algún problema con su proyecto que requería del apoyo de alguna entidad que fuera del ministerio, ni siquiera de nuestro ministerio, hacíamos la gestión porque obviamente que los que ejecutan proyectos de transporte, no el ministerio, sino las otras entidades también lo pueden hacer. Entonces el Ministerio de Transportes tiene que ser como que el gran rector de que todos los proyectos de transportes de las municipalidades, de los gobiernos regionales, puedan ir funcionando y avanzando. El Ministerio de Economía y Finanzas, perdóname, tiene también un equipo especial de seguimiento de las inversiones que usualmente le hacía seguimiento a los proyectos prioritarios de los ministerios y de gobiernos subnacionales. Tranquilamente se podría hacer una mesa de coordinación para solucionar esto. Y a ver, y uno se pregunta, ¿no? Si los proyectos prioritarios que viene impulsando y por los cuales protesta el alcalde son Tren Lima-Chosica, Vía Expresa Sur, ¿cuáles son los proyectos prioritarios del Ministerio de Transportes? ¿Qué está empujando en este momento el ministro César Sandoval? ¿Qué nos va a dejar en este último año de gobierno? Bueno, los proyectos son los mismos que se vienen gestando desde hacer gestiones anteriores, no son proyectos nuevos, están la línea 3, la línea 4, el Aeropuerto Internacional de Chinchero, la nueva carretera central. No avanza mucho, ¿no? Es que son proyectos de larga data. Bueno, que sería bueno también que se empiece a comunicar cómo va su avance, ¿no? Yo creo que es saludable una rendición de cuentas. Sin embargo, volviendo, por ejemplo, a ese tema del ferrocarril de Lima-Chosica, soluciones. O sea, hay que distinguir acá que esta concesión opera distinta, por ejemplo, una concesión tipo Jorge Chávez, donde tienes todo el paquete completo de diseño, construcción y operación. En el caso del ferrocarril Lima-Chosica, tú tienes dos tipos de contratos, el de la infraestructura y el de la operación de los servicios de transporte, que en este caso es carga, y también se tiene una autorización especial para transporte de personas, pero en determinados intervalos de tiempo. Entonces, acá lo que se podría hacer tranquilamente, lo que se tiene que hacer inicialmente es buscar un operador, pero que ese proceso sea de manera competitiva, transparente, que se convoque a diferentes postores para que puedan postular y ver a quién se le adjudica la operación. Y después ver con el concesionario de infraestructura lo que se llama una IOR, que es una inversión de optimización y reposición, que son inversiones menores, que puede ser ejecutada por el mismo concesionario, pero ahí sí te quiero también hacer la precisión que en aras de la transparencia sí sería bueno que se haga reconociendo los gastos incurridos por el concesionario y no con una extensión del plazo de concesión que puede ser cuestionado después posteriormente. Una última pregunta, espero poder hablar de ese tema más adelante, que tiene que ver con las empresas chinas. La semana pasada, Cuarto Poder sacó un reportaje muy preocupante sobre que una carretera de 600 millones de soles quedó en manos de una empresa china cuestionada. Hay todo un tema con los cuestionamientos de las empresas chinas que incluso no le han pagado a sus proveedores. ¿Qué está pasando en ese sector en específico? Yo creo que en el caso de las contrataciones públicas, el Perú está siendo demasiado conservador en lo que son las modificaciones o las reformas a la ley de contrataciones. Nos dedicamos a hacer reformas bastante cosméticas cuando en realidad debiéramos empezar a depurar aquellas empresas que tienen malos historiales de pago a proveedores, incumplimientos contractuales y otras prácticas que no son o colusorias o no responsables para la ejecución de las obras. Entonces, lamentablemente acá dependemos del OCE, que es el órgano de supervisión de las contrataciones del Estado, y diferentes entidades, y al final nunca se llega a hacer nada. Debemos ser más agresivos, utilizar otro tipo de normas, inteligencia artificial, prescindir de los benditos comités de selección que se coluden a veces con proveedores para dirigir los proyectos y no tener resultados satisfactorios. Muchísimas gracias, como siempre, Paola Lazarte, exministra de Transportes y Comunicaciones. Nosotros